damos la gloria a Dios por todos los hermanos que nos están viendo por televisión y en algunas ciudades de este país, Colombia, Suramérica, Centro y Norteamérica, Europa, Asia y algunos países de África. Toda la gloria es para el Señor. Gracias, Rey. Poderoso eres, Señor. El nombre de esta prédica, Preparados para la venida del Rey, parte 48. Y yo quiero que tú, mi hermano, mi hermana, vayas inmediatamente a Apocalipsis 22 y vamos a leer del versículo 10 hasta el 17. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra de poder y autoridad y fuego. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque desde antes ya ministrabas en este lugar y en la casa de mis hermanos. Toda la gloria es para ti, Señor. En esta hora reprendo a Satanás, sus principados, sus potestades, sus gobernadores de tinieblas y toda criatura que se levante en contra del conocimiento de tu palabra. Toda la gloria es para ti, mi Rey. Aleluya. Para los hermanos que llegan tarde, el nombre de esta prédica, Preparados para la venida del Rey, parte 48. En la prédica pasada estudiamos la séptima promesa de los mensajes de Apocalipsis de los capítulos 2 y 3, que el Señor Jesucristo le da a la iglesia al final de los tiempos. Hoy estudiaremos la octava promesa y es la que corresponde a las vestiduras blancas. Yo quiero que vayas conmigo inmediatamente al libro de Apocalipsis, al capítulo 3, versículo 5. Mira cómo dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí hay dos promesas, amado hermano y amada hermana. Las de las vestiduras y las referidas a nuestro nombre, que no será borrado del libro de la vida, y que será confesado, dice la palabra aquí, delante del Padre y delante de sus ángeles. Aleluya. Pero hoy me ocuparé solamente de la promesa, y quiero que me sigas en esto, de las vestiduras blancas. ¿Qué significan estas vestiduras blancas? Es la buena pregunta. En varias prédicas de la serie de las 150 mensajes de Preparándonos para la venida del Rey, estudiamos las vestiduras que la iglesia del tiempo del fin debe tener para que esté preparada, para que esté lista, ataviada, para partir en el arrebatamiento. Alabado sea el Señor. Les recomiendo que vea estas prédicas, amado hermano y amada hermana. Pero en esta mañana quiero explicar las vestiduras blancas como parte de las 12 promesas, escuche bien, que el Señor nos ha otorgado a la iglesia santa, a la iglesia sin mancha, sin arruga, que pronto va a ser levantada hacia la Nueva Jerusalén. Y quiero empezar por decir que estas vestiduras blancas son diferentes a las vestiduras blancas de los ángeles. Escúcheme bien, hermano. Así como aparecen en varias partes de las Escrituras y de las vestiduras blancas que le son concedidas a las almas que están debajo del altar y que corresponden al quinto sello de Apocalipsis 6:11. Es evidente, hermano y hermana, que las vestiduras blancas implican santidad, perfección y pureza. Aleluya.
Pero en el caso de la promesa hecha a la iglesia en Apocalipsis 3, versículo 5, hermano, mire, estas vestiduras blancas significan algo más. Aleluya. Veamos las tres significados y empecemos por el primero. Las vestiduras blancas son vestiduras de justicia, santidad, salvación, resurrección y glorificación. 2. Las vestiduras blancas son vestiduras de boda. Y 3. Las vestiduras blancas son vestiduras de sacerdocio. Así pues que vamos a estudiar estos tres significados, amados hermanos y amadas hermanas. Y empecemos por el primero. Las vestiduras blancas son vestiduras de justicia, santidad, salvación, resurrección y glorificación. Aleluya. La iglesia será la primera en ponerse estas vestiduras blancas del cuerpo resucitado y glorificado, el cual les enseñó el Señor Jesucristo a Pedro, a Juan y Jacobo en el monte Hermón. Yo quiero que leas conmigo el libro de Lucas y veas el capítulo 9 del versículo 28 al versículo 31. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Fíjese, hermano, que el Señor aquí se transfiguró delante de sus discípulos para mostrarle cómo será la gloria de los cuerpos resucitados. Aleluya. El apóstol Pablo habla de esta vestidura cuando dice que estamos gimiendo para ser revestidos de la habitación celestial. ¿Quieres ir conmigo a 2 de Corintios capítulo 5 y leemos del 1 al 3? Búscalo y léelo conmigo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Aleluya. Mire, hermano, el día del arrebatamiento seremos revestidos de gloria. Nos serán dadas vestiduras de gloria, de eternidad, porque ahora estamos revestidos de la justicia de Cristo, de su salvación, pues hemos sido justificados, hermanos, delante del Padre al habernos arrepentido de nuestros pecados y al haber creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Aleluya. El que ahora está vestido de la justicia, de la salvación en Cristo y se mantiene santo, yo quiero que me sigas en esto, santificándose cada día, va a recibir las vestiduras blancas el día del arrebatamiento. No se hallará desnudo, pero los que están en la apostasía, los que han abandonado la palabra de Dios, los que se han ido del evangelio, no participarán, escucha bien, del glorioso evento del arrebatamiento y sufrirán pérdida. Así dice la palabra, pues serán dejados atrás, completamente desnudos, mis hermanos, por cuanto desde ahora ya se han desnudado de la palabra de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad. Por ello es que el Señor exhorta a la iglesia de la Odisea. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Apocalipsis, al capítulo 3, al versículo 17 y 18. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas.
Yo quiero que miren, mis hermanos y mis hermanas, cómo el Señor le dice a la iglesia de Laodicea que se encuentra arraigada, escucha, a este mundo, a esta tierra. Aleluya. A las cosas materiales, a la riqueza. Esa es la iglesia tibia, escucha bien, porque cree que está bien con el Señor. Cristo le dice a esta iglesia que es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Ahora no está vestida de justicia, de salvación, de santidad, y por ello quedará desnuda. Es decir, hermano y hermana, que se descubrirá la vergüenza de su desnudez el día del arrebatamiento, aleluya. Cuando sea dejada atrás, porque va a ser dejada atrás. Y esta advertencia no es solamente para las congregaciones laodiceas, escucha bien lo que te digo, sino para todo aquel que habiendo recibido al Cristo de la gloria, ahora tenga un corazón laodiceo, tibio, materialista, terreno, mundano. Aleluya. Hermano, hermana, ya estamos a punto de partir. Y cada día estamos más cerca de nuestra redención, de ser revestidos de gloria, de las vestiduras blancas de gloria, aleluya. Ahora veamos el segundo significado de las vestiduras blancas. Punto 2. Las vestiduras blancas son vestiduras de boda. En Apocalipsis 19 encontramos una relación con las vestiduras blancas cuando se describe la cena de las bodas del Cordero y la esposa, que es la iglesia, la cual se ha preparado y ha sido vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Quieres ir conmigo a Apocalipsis 19, versículos 7 y 8? Búscalo y léelo conmigo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Fíjese usted, hermano, que en el versículo 8 se define qué es el lino fino y dice que corresponde a la santidad por cuanto es limpio. También corresponde a la gloria de Dios, por cuanto es resplandeciente y son las acciones justas de los santos. Mira cómo en griego no dice obras, sino que dice justicia, por cuanto el término usado es dikaioma. Por tanto, hermano, mire, la traducción precisa es porque el lino fino es la justicia de los santos. Yo quiero que eso lo subrayes, lo cual corresponde a la justicia de Cristo. Aleluya. Pues solo los que hemos sido justificados por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo seremos arrebatados y cubiertos con las vestiduras blancas. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios por eso. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios, hermano. Pero la justicia también se refiere a la fe. Y yo quiero que esto lo tomes y lo guardes. Por cuanto el Señor Jesucristo dice que la obra es creer en Él. Hermano, te repito, la obra es creer en Él. Quiero que vayas conmigo al libro de Juan, al capítulo 6, versículo 29. Mira cómo dice. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Solo los que tienen fe en Cristo, hermano, sígueme en esto, y en su palabra, con frutos evidentes de dicha fe, en santidad y en obediencia, serán arrebatados y cubiertos con las vestiduras blancas. Mira cómo dice el apóstol Pablo en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Apréndete esto. Mas el justo por la fe vivirá. Esta justicia de la fe es la misma que le fue contada al siervo Abraham, hermano, mire, cuando creyó en la promesa de la descendencia santa y eterna que el Señor le reveló. Y es la misma justicia de la fe que debemos tener ahora nosotros como iglesia que está a punto de ir a las bodas del Cordero. Mira cómo dice más adelante el apóstol Pablo respecto a Romanos 4:11. Lee conmigo. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso,
para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados. Y subraya esto, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Alabado sea el Señor. Y más adelante, hermano, mire, el mismo apóstol Pablo dice en Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Dile al hermano que está ahí a tu lado, esta salvación tan grande es por fe. Es de vital importancia, hermano y hermana, mantenernos en la justicia de la fe. Así pues que, amados hermanos y amadas hermanas, para que podamos alcanzar ese día del arrebatamiento y participar de esta gloria, de esta bendición, para recibir las vestiduras blancas. Mire usted, ahora, más que nunca, es vital que atendamos, escucha bien, con diligencia a lo que hemos oído en las enseñanzas que nos ha dado el Señor, en la preparación que nos hizo y en estas prédicas, hermanos y hermanas, en las que nos ha dado y nos ha dicho que ya estamos preparados y que estemos firmes. Aleluya. No podemos caer, ciertamente, hermano, en el engaño del diablo, en el engaño de Satanás. El mismo que le hizo a las iglesias o a las iglesias de Galacia. Escucha, te voy a repetir. No podemos caer en el engaño del diablo. El mismo que le hizo a las iglesias de Galacia, las cuales estaban cayendo de la gracia. Habían comenzado por el Espíritu y ya estaban terminando por la carne. Es decir, terminaron en la carne. El apóstol Pablo los exhorta, como ahora nos está exhortando el Señor a nosotros. Ve conmigo a Gálatas, al capítulo 5, versículo del 5 al 9. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando el apóstol Pablo dice que por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, se está refiriendo a la partida en el arrebatamiento, la esperanza bienaventurada, porque seremos cubiertos de lino fino. Escucha bien, hermano y hermana, limpio y resplandeciente, la vestidura blanca, la vestidura de justicia, la vestidura de boda. Aleluya. Por esta esperanza es que debemos de estar firmes en la justicia de la fe y perseverar para que esta fe nos sea contada por justicia, como le fue contada al siervo Abraham. El apóstol Pablo dice en Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 8 y 9, lo siguiente: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aleluya. Mire, hermano y hermana, cómo el apóstol Pablo renunció a todo para ser hallado en Cristo, en la justicia que es por fe. El apóstol, hermano y hermana, estaba hablando del día de la resurrección y el arrebatamiento. Alabado sea el Señor, por cuanto dice, hermano, más adelante en Filipenses 3, 10 al 11, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Mire, hermano, la meta del siervo, el apóstol Pablo, era conocer en persona, hermano, mire, así ve, cara a cara, al Rey, a Cristo, al Maestro,
y sabía que iba a resucitar para en su cuerpo físico, escuche bien, ver a Dios. Así como dijo el siervo Job. Por este gran gozo, el apóstol Pablo tomó una decisión de vida eterna y por eso dice en Filipenses, en el capítulo 3, versículo del 12 al 14, mira lo que dice. No que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Guarde esos versículos, hermano, en su corazón. Como el apóstol Pablo, debemos de decidir, proseguir al blanco. Sígueme en esto. Dejar todo atrás. Extendernos hacia lo que está adelante, que es la Nueva Jerusalén. Proseguir a la meta, que es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Y ahora precisamente, hermano y hermana, Cristo está haciendo el llamado a la iglesia porque ya viene para llevarla a la casa del Padre. Alabado sea el Señor, hermano, porque todo está listo. Todo está preparado en el cielo, aleluya. Las moradas y los preparativos de la boda del Cordero, aleluya. Pero surge una pregunta, si la quieres escuchar, te la digo. ¿Por qué el Señor ha dispuesto que haya bodas y que la iglesia sea la que estará vestida de boda? Es decir, hermano, con las vestiduras blancas de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Tú te has hecho esa pregunta? Pues nos la estamos haciendo en esta mañana. Esto se relaciona a cuando el apóstol Pablo, escucha, dice que el Señor Jesucristo viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, viene para llevársela, hermano, a las bodas del Cordero. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios por eso. Dale la gloria a Dios. Aleluya. Oh, poderoso eres, Señor. Hermano, puedes ir ahí a tu Biblia, al libro de Efesios, al capítulo 5 y el versículo del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aleluya. Este poderoso pasaje es el que hace la relación entre el esposo y la esposa con Cristo como esposo y la iglesia como esposa. El apóstol Pablo afirma, hermano, sígame en esto, que Cristo ama a la iglesia porque se entregó a sí mismo por ella con el fin de santificarla, aleluya, por cuanto la purificó a través de su palabra. Y usted debe de saber, hermano, que es a través de la palabra que nos bañamos para estar limpios. Miren cómo dice que habiéndola purificado con el lavamiento del agua, es decir, hermano y hermana, de la palabra de Dios, la santificó con un fin y es de presentársela a sí mismo, aleluya. ¿Cómo será presentada? ¿Tú te has hecho esa pregunta? El Señor Jesucristo se la presentará a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esto es una referencia, hermano, directa a Apocalipsis 19:8, cuando habla de las bodas del Cordero. Cuando allí se especifican las vestiduras de lino blanco y dice limpio y resplandeciente, aleluya. Cuando el apóstol Pablo dice que es una iglesia gloriosa, se está refiriendo, hermano, a la iglesia resucitada y glorificada que ya ha sido llevada a la Nueva Jerusalén. Después del arrebatamiento, hermano, allá estaremos. Y cuando el apóstol Pablo dice, a fin de presentársela a sí mismo, ¿sabes a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al evento específico de las bodas del Cordero, en el que la iglesia es presentada, hermano, como la novia que va a desposar al novio para consumar la boda o el matrimonio, aleluya.
Dile al hermano que está a tu lado, gózate por eso. Pero yo quiero que regresemos ahora a la pregunta que hicimos de por qué debe de haber bodas del Cordero. Y la respuesta está en el que el Señor hizo un pacto que es el nuevo pacto. Yo quiero que tomes nota de eso. Y este debe tener un cumplimiento total, aleluya, que acontecerá el día de las bodas del Cordero. Yo quiero que recuerde, hermano, que la palabra de Dios enseña que Jesucristo desposó a la iglesia y que durante todo este tiempo, casi 2000 años, hermano, de la era de la iglesia, la desposada ha cumplido la misión que el Señor le dio, la cual tendría un fin que sería anunciado por el mismo Señor Jesucristo en los tiempos del fin. Es decir, que el Señor anunció el inicio de la era de la iglesia, la desposada, y el fin de la era cuando vendría por su desposada, para llevársela en el arrebatamiento a las bodas del Cordero. Aleluya. Donde se va a sellar el nuevo pacto. Gózate por eso, hermano. El cual ha sido representado permanentemente, hermano, en las Escrituras como un pacto matrimonial. Alabado sea el Señor. Y estos dos anuncios del inicio de la era de la iglesia y el final, con los detalles de cómo la iglesia sabría el momento en que el Señor la llamaría para las bodas, lo encontramos en el discurso del aposento alto, en la cena que tomó el Señor con sus discípulos. Qué cena memorable, mi hermano y mi hermana. Sabemos que en esta cena el Señor desposó, escucha, a la que sería la futura iglesia en esos discípulos que creyeron y amaban al Rey Jesús. Alabado sea el Señor, excepto Judas Iscariote. Toda la escena, hermano, del vino y el pan estaban señalando que el Señor Jesucristo estaba desposando a la que sería la iglesia, por cuanto en la boda de Galilea, cuando el novio pedía a la novia, le daba una copa de vino, y si ésta aceptaba y tomaba de la copa, entonces estaba manifestando que aceptaba el pacto matrimonial. Alabado sea el Señor, hermano, para que después el desposorio aconteciera, después del desposorio aconteciera la boda. La novia esperaba, hermano, escuche bien, el tiempo en que el novio o desposado regresara por ella, una vez que el padre le diera la orden. Estamos esperando que el padre dé la orden. Dile al hermano que está a tu lado, el padre está que da la orden. Fíjese usted, hermano, que en la cena del aposento alto, en la cena, el Señor también habló de la segunda cena. Yo quiero que esto lo guardes. Habló de la segunda cena, que sería en la Nueva Jerusalén, es decir, la cena de las bodas del Cordero. Gózate por eso, siervo y sierva. Ve conmigo a Mateo, al capítulo 26, versículo del 27 al 29. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La boda del Cordero será el evento, hermano y hermana, en el cual se sellará oficialmente el nuevo pacto. Escucha bien, como pacto matrimonial, aleluya, entre el Señor Jesucristo y la iglesia. Dile al hermano que está a tu lado, nosotros somos la iglesia. Hermano, mire, la esposa, y después acontecerá la cena de las bodas del Cordero a las que se refiere el Señor Jesucristo en Mateo 26, 29, cuando dice que no tomará más de ese fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con la iglesia en el reino de su Padre. Ahora bien, hay una relación entre el nuevo pacto y el pacto edénico. No solamente en el orden, hermano, de las promesas que el Señor dio en el pacto edénico, y que es el mismo orden de las promesas de Apocalipsis en el capítulo 2 y en el capítulo 3, dadas a la iglesia, sino que también hay una relación, escucha bien, entre la descripción del nuevo pacto y el pacto edénico, a partir, hermano, de la relación entre el esposo y la esposa, aleluya. Esto lo describe el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 29 al 32. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne,
sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El apóstol Pablo rememora el pacto edénico, escucha bien, en lo que dijo Adán cuando Dios le presentó a la sierva Eva. ¿Qué dijo el varón? Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y agregó lo que dice el versículo 31 de Efesios 5. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hermano, usted puede leer esto en casa, en Génesis capítulo 2, versículos 23 y 24. Pero yo quiero que note algo inmediatamente, que el apóstol Pablo, en el versículo 32 de Efesios 5, dice que grande es este misterio. Yo quiero que me sigan esto. Hermano, refiriéndose a la unión entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Y refiriéndose a que son una sola carne, aleluya. La Biblia enseña que hay otro grande misterio. Solamente hay dos únicos grandes misterios descritos en la Biblia. Yo te voy a repetir esto. La Biblia enseña que hay otro gran misterio. Solamente hay dos únicos grandes misterios descritos en la Biblia. El primer grande misterio es la unión del hombre y la mujer en el matrimonio, como una sola carne bajo la bendición total de mi Señor. Aleluya. En santidad, dice la palabra, que en pureza y eternidad, como aconteció con Adán y Eva en Edén. Y el segundo grande misterio, y quiero que anotes eso, es la obra redentora de Cristo, es decir, el nuevo pacto, el misterio de la piedad que describe el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Tenemos entonces el grande misterio del matrimonio en una sola carne del pacto edénico y el grande misterio de la obra redentora de Cristo, el nuevo pacto. Y los dos grandes misterios se consumarán en las bodas del Cordero, hermano. Gózate por eso. Cuando la iglesia sea presentada por el Señor Jesucristo, así mismo como la esposa con vestiduras blancas, de lino fino, limpio y resplandeciente, revestida de gloria, de la justicia de la fe. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, por ello hay una relación estrecha, escuche bien, entre el pacto edénico y el nuevo pacto. Por tanto, el día de la boda del Cordero no solamente se estará sellando el pacto nuevo en la sangre de Cristo, sino también el pacto edénico, aleluya, el cual fue violado o fue traspasado por Adán, como dice Oseas en el capítulo 6, versículo 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Los pactos del Señor son eternos y todos se deben cumplir, hermano y hermana, a pesar de que Adán violó o traspasó el pacto edénico. Escuche bien, esto no lo anuló, porque los pactos de Dios no pueden anularse, no pueden cambiarse. Por ello se debe de cumplir este pacto edénico y ocurrirá primero con la iglesia glorificada, aleluya. Por esta razón es que la primera promesa que el Señor le da a la iglesia en los mensajes de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 es comer del árbol de la vida, pues fue lo primero que le dijo a Adán que podía hacer, como dice Génesis 2, 9 y 16. Pero Adán nunca pudo por su pecado. En la iglesia de Cristo es cuando por primera vez se cumplirá el pacto edénico. Alabado sea el Señor, por cuanto ella tendrá los requisitos de ser santa, pura, limpia, resplandeciente, eterna y glorificada. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, yo quiero que ahora regresemos a la cena que tomó el Señor Jesucristo con sus discípulos.
Vamos a regresar allí. En esta escena hay dos promesas. Y quiero que tomes nota de esto. Que el Señor hizo. No solamente habló de dos cenas, que son la que estaba aconteciendo en ese momento y la del reino del Padre, referida a la cena de las bodas del Cordero, hermano y hermana, sino que Jesús también hizo dos promesas principales. La primera, la venida del Espíritu Santo. Tú me puedes seguir en esto. Y la promesa del arrebatamiento de la iglesia. Pero desde el principio del discurso del aposento alto, en Juan 14, versículos 1 y 2, el Señor Jesús habló de la promesa del arrebatamiento, de las moradas de la casa del Padre y de su regreso por la iglesia para llevarlas a las bodas del Cordero. Aleluya, y a la cena. Por tanto, Jesús desposó a la iglesia en el aposento alto. Tú me estás siguiendo, hermano. Estás recibiendo esto que el Señor te estaba explicando. Y al darle la promesa del Espíritu Santo, estaba diciendo que le iba a dar las arras, la garantía, escucha bien, para la glorificación del cuerpo, que es el requisito para ser levantado por el Señor Jesucristo y participar de la boda del Cordero. Por ello, las dos promesas están en el discurso del aposento alto y se relacionan entre sí. Este discurso no solamente inicia con la promesa del arrebatamiento, hermano y hermana, sino que también termina con esta promesa cuando el Señor Jesús cierra con la oración en la que le pide al Padre que donde Él está, nosotros también estemos. Y veamos su gloria, su gloria. Aleluya. La promesa del Espíritu Santo también es las arras de la herencia del Señor, aleluya. Es decir, hermano, los bienes venideros, y sabemos que esta herencia está conformada por las tres grandes promesas, y ya tú las conoces. La descendencia santa y multiplicada por la eternidad, la tierra nueva y los cielos nuevos y el gobierno eterno. Este es el regalo de las bodas, como se acostumbraba en la boda judía y en la boda Galilea. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios por esto. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios, mi hermano. El Señor Jesús vestirá a su novia de vestiduras blancas, de lino fino, limpio y resplandeciente, y se la presentará a sí mismo en las bodas del Cordero, porque, como dice el apóstol Pablo en Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Resplandeceremos, hermano, con nuestros cuerpos glorificados, ese día vestidos de lino fino, aleluya. Lee conmigo, hermano, cómo se describe esta vestidura en el Salmo 45, versículo del 13 al 15. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. Y mire, hermano, la promesa del gobierno eterno en este Salmo 45:6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Este gobierno, entonces, hermano y hermana, se refiere a lo que conquistó Cristo con su obra vicaria, pues en Hebreos capítulo 1 se refiere a la encarnación del Señor y dice en Hebreos 1, versículo 1 y 2 lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Señor conquistó, hermano y hermana, la promesa del gobierno para los hijos de Dios, siendo Él quien gobernará como Rey para siempre, aleluya, a quien le alabarán los ríos de adoradores, hermanos, de la descendencia santa y multiplicada por la eternidad. Alabado sea el Señor. Mira lo que dice Hebreos en el capítulo 1, versículo del 6 al 8.
Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Aleluya. Mire, hermano y hermana, la promesa de la descendencia también aparece en el Salmo 45, donde se habla de las vestiduras de la esposa. ¿Quiere leer conmigo este Salmo 45, versículos 16 y 17? En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Aquí se reitera, hermano, la promesa del gobierno cuando habla de los príncipes, y se agrega la de la tierra y la promesa de la descendencia eterna de la esposa vestida de brocado de oro. Hermano, de lino fino, está en el Salmo cuando habla, ¿verdad?, de las generaciones, que en hebreo es Kol Dor. Y habla de los pueblos que alabarán a Dios eternamente y para siempre. Hermano y hermana, en la siguiente prédica estudiaremos el tercer significado de las vestiduras blancas, que son las vestiduras del sacerdocio. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra de poder y autoridad, palabra de fuego. Espíritu Santo de Dios, ministra, Señor, imprégnala en el corazón de cada uno de mis hermanos, que se levanten, Señor, oh Señor, con el fuego, Señor, con la zarza ardiente en el corazón de tu pronta venida, Rey. Te estamos esperando, oh Señor. Tu manada pequeña se goza sabiendo la proximidad tuya, Rey. Te alabamos y te bendecimos, te damos la gloria, la honra y el honor en esta mañana. Amén y amén. Aleluya.